Amigos, el video de hoy gira en torno a un suceso extremadamente misterioso e interesante que sin duda despertará una ola de curiosidad en sus corazones. Durante mi investigación encontré un relato sorprendente relacionado con una estación de tren en Italia, una historia que, incluso hoy, sigue siendo un enigma para expertos e historiadores. La protagonista de esta historia es una mujer de 63 años que apareció repentinamente en la estación San Lorenzo de Roma, afirmando provenir de un país que no existía en ningún mapa del mundo. El nombre del país era Seralin. Lo curioso es que este suceso también se menciona en un libro publicado en 1979, cuyo autor era Miguel Aranda, y el título del libro, Las voces del país borrado. Ahora la pregunta es, ¿fue este hecho real o simplemente una invención? Como en los videos anteriores, donde la línea entre la verdad y la ficción parecía difuminarse, aquí ocurre lo mismo. Sin embargo, la forma en que se relata, las señales del suceso y las profecías descritas en el libro son tan asombrosas que el oyente no puede evitar preguntarse por un instante, ¿podría realmente existir un país que fue borrado de la historia, pero que aún vive oculto en algún rincón del tiempo? Amigos, he comenzado mi investigación para descubrir de dónde proviene este misterioso país llamado Seralin y cómo llegó hasta aquí aquella mujer. Así que, sin más demora, entremos al mundo de esta historia enigmática. Era una fría mañana en Italia. En la estación San Lorenzo de Roma, las gotas de lluvia brillaban sobre el andén. El reloj marcaba las 6:12 de la mañana cuando el jefe de estación, Paolo Rezzi, vio por primera vez a la mujer. Iba vestida con ropa de estilo antiguo, un abrigo marrón con botones oxidados, una bolsa de cuero envejecido en la mano y en su rostro aquella quietud que parecía venir de otro tiempo. En sus ojos se mezclaban la calma y el temor. Paolo pensó que tal vez se trataba de una anciana viajera perdida, proveniente de algún pueblo cercano. Pero cuando intentó hablarle, la primera frase que escuchó lo dejó paralizado. Con voz suave pero firme, la mujer dijo, «Me llamo Elara Númer, vengo de Eldoria». Paolo se sobresaltó. ¿Eldoria? ¿Dónde está eso? La mujer sonrió y miró hacia el cielo. Si miras un mapa, quizás no lo encuentres. Pero en mi país había un puerto al sur de Italia, el puerto de Serín. Tal vez sus mapas ya lo hayan borrado. Paolo pensó que quizá la anciana estaba confundida o perdida en algún recuerdo lejano. Pero unos momentos después, cuando abrió su bolso, los objetos que salieron de allí dejaron atónitos a los empleados de la estación. Dentro había un pasaporte con letras doradas que decían, Reino de Eldoria. Junto a él, una moneda que mostraba 2 soles en una cara y en la otra la inscripción, recordamos el tiempo olvidado, We remember the forgotten time. La fecha en el pasaporte era de 1979 y la foto mostraba el rostro de la misma mujer que tenían frente a ellos, aunque en la imagen se veía mucho más joven. La noticia se difundió por toda la estación en cuestión de horas. Llegó la policía, se avisó al departamento de inmigración. Pero nadie sabía nada sobre un país llamado Eldoria. Ni en las bases de datos, ni en los archivos históricos, ni siquiera en los registros de las Naciones Unidas existía tal nombre. La mujer insistía una y otra vez, soy una ciudadana común. He llegado aquí por error. El sol de mi país se ha puesto, pero aún existimos, al otro lado. Desde aquel día, la frase al otro lado se convirtió en un enigma para los historiadores italianos. 2 días después, la mujer fue entregada al profesor Luca Mario Bontini, historiador de la Universidad de Roma. Bontini, en los últimos años de su vida, se dedicaba a investigar precisamente este tipo de relatos misteriosos. Cuando vio el pasaporte, guardó silencio. Eldoria, murmuró. Ese nombre lo había leído una vez en un viejo libro titulado The Erased Nations, Las Naciones Borradas, escrito por Edward Foster hace 46 años, en 1979.
En un capítulo del libro se leía: un día, cuando el mundo dé un paso fuera de su propio círculo del tiempo, aparecerá una mujer proveniente de un país que la historia ha borrado. Ella traerá consigo la señal que será prueba entre la memoria y la realidad. Las manos del profesor comenzaron a temblar. La mujer, en silencio, dijo: «Soy yo, profesor. Soy el Lara Numo. Edward Foster escribió mi vida, pero ahora me he convertido en realidad». Por un instante, el silencio llenó la habitación. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. Bontini abrió el libro y fijó la vista en la página 237. Había una ilustración: una mujer de pie en un andén, con una bolsa en la mano, y detrás, un tren envuelto en niebla. Abajo se leía: Estación de Roma, 2025 la llegada. Los ojos del profesor se abrieron de par en par. El libro había sido escrito en 1979, pero la fecha en la página decía claramente 2025. «¿Cómo es posible?», murmuró. El Lara respondió suavemente: «Lo que para ustedes es el futuro, para nosotros es el pasado. En el Doria, el tiempo no fluye en línea recta, gira, como el viento alrededor de un viejo árbol». Según los registros policiales, la mujer tenía 63 años. Pero sus huellas dactilares, su ADN y sus muestras de sangre no coincidían con ningún dato humano conocido. En la estructura de sus células se halló una sustancia rara, similar a minerales antiguos de la Antártida. El profesor Bontini le preguntó: «Lara, ¿por qué has venido aquí?». Ella cerró los ojos por un instante y dijo: «Porque la promesa de Edward Foster se ha cumplido. Él escribió que cuando el tiempo se cerrara sobre sí mismo, las fronteras de Eldoria desaparecerían, y yo vendría a su mundo como la última mensajera. Traigo el mensaje de mi nación». El profesor preguntó: «¿Eldoria todavía existe?». Ella respondió: «Existe, pero no en tu tiempo. Nuestro país fue consumido por un colapso cronal en 1979. Quedamos atrapados en un flujo temporal diferente. Estamos vivos, pero en tu calendario nuestro ser dejó de existir». Nadie tomó en serio sus declaraciones. Los periódicos titularon: «Mujer loca afirma venir de un país borrado del mapa». Pero Bontini estaba convencido de que aquella mujer no mentía. Esa misma noche, el profesor comenzó su investigación sobre Eldoria. No encontró ninguna mención en mapas antiguos ni en libros históricos. Sin embargo, en un archivo viejo descubrió un informe secreto titulado Proyecto E-47, en el cual una sola frase estaba escrita: «Eldoria fue borrada de la historia temporal el 14 de agosto de 1979 debido a una interferencia espacial no identificada». Pensó que tal vez se trataba de un experimento militar o científico fallido. Pero lo más sorprendente fue que el documento estaba firmado por el propio Edward Foster. Bontini dejó el expediente sobre la mesa y miró en silencio a través de la ventana. Afuera, la anciana acariciaba a un gato, como si se reencontrara con un viejo amigo. De repente, la luz de la habitación titiló. Las páginas del libro se voltearon solas, y en la página 241 apareció una nueva frase que antes no estaba allí: «El profesor Bontini desaparecerá mañana por la mañana. Su silla quedará vacía. Pero el signo de Eldoria permanecerá en forma de un sello azul brillante». Bontini cerró el libro. A pesar del miedo, decidió que al amanecer se reuniría una última vez con el Lara. Pero al llegar la mañana, el Lara Númer había desaparecido. En la estación solo encontraron su bolso dentro, una piedra azul y una nota que decía: «El tiempo ha cumplido su promesa. La próxima vez que dos soles amanezcan, Eldoria será recordada otra vez». En las brumas de la mañana, el ambiente de la estación Romitrino era extraño. Normalmente aquel lugar estaba lleno del bullicio de los viajeros, del silbido de los trenes y del vapor de las locomotoras,
pero ese día se sentía un peso invisible en el aire. La policía había acordonado una parte de la estación donde la noche anterior había sido hallada Elisa Marinis, la misma mujer de 63 años que hablaba un idioma desconocido y cuyos documentos decían, País, Seralin. Ese nombre no existía en ningún registro, mapa o documento histórico de Italia. Pero aquella mañana, cuando un joven investigador llamado Dr. Lorenzo Baldi llegó al lugar, llevaba en la mano un libro antiguo, Las voces del país, borrado de Miguel Aranda, desaparecido en 1979. En la página 214 del libro se leía una frase: cuando Seralin despierte de nuevo, su última heredera estará de pie en el andén de un tren en Italia. El corazón de Lorenzo se detuvo por un instante. El libro había sido escrito 46 años atrás y describía exactamente la escena que él tenía ante sus ojos. Elisa Marinis fue llevada a un hospital estatal. Estaba débil, pero en sus ojos brillaba una luz extraña, como si estuviera viendo este mundo por primera vez. Varios lingüistas intentaron comunicarse con ella, pero solo hablaba un idioma, seralí, el cual no figuraba en ninguna lista lingüística mundial. Cuando pidió agua, dibujó con la mano unos círculos en el aire, como si trazara un antiguo símbolo. Lorenzo, al revisar otra sección del libro, encontró dentro una carta escondida. En ella se leía: si estás leyendo esto, la puerta de Seralin está a punto de abrirse de nuevo. Allí el tiempo no se detiene, solo los recuerdos duermen. Cuando alguien los despierte, el pasado se convertirá en presente. La carta estaba firmada con las iniciales CM. Lorenzo sintió un escalofrío al darse cuenta de que eran las mismas iniciales de Elisa Marinis. ¿Era posible que esa carta la hubiera escrito ella misma hace 46 años? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Y si pertenecía a aquella época, ¿cómo podía estar viva ahora? Esa noche, algo ocurrió en el hospital que lo cambió todo. Cerca de las 2 de la madrugada, justo en el cambio de guardia, la electricidad se apagó. Con la oscuridad, el pabellón quedó en un silencio absoluto. Entonces alguien escuchó una melodía suave, una especie de nana. Lorenzo corrió hacia la habitación. Elisa estaba sentada en su cama, pero ya no parecía débil. Una ligera capa de luz la rodeaba mientras escribía lentamente con el dedo sobre una tablilla de piedra. Era una lengua desconocida, pero las palabras tenían ritmo, una cadencia casi musical. Lorenzo vio cómo sobre la piedra se formaban los mismos símbolos que aparecían en la última página del libro, un dibujo de una puerta. «Es la puerta de Seralin», susurró ella, «solo se abre una vez, cuando el mundo olvida que existió». En ese momento, una lágrima cayó de los ojos de Elisa, pero no era transparente, era azul, como una gota de piedra preciosa. Lorenzo la guardó con cuidado, pero al levantar la vista, la cama estaba vacía. Al día siguiente, el gobierno anunció que Elisa Marinis había desaparecido del hospital. Las cámaras de seguridad no mostraron nada, solo una imagen que se volvió borrosa por un instante, como si la escena hubiera sido absorbida por el propio tiempo. Cuando Lorenzo examinó la lágrima azul bajo el microscopio, descubrió que no era una sustancia común, contenía marcos de ADN antiguos, pertenecientes a una especie humana desconocida. Entonces volvió a mirar la primera página del libro. Allí estaba escrito: esta historia no terminó en 1979, solo se durmió. La próxima vez que alguien la recuerde, se escribirá a sí misma. Lorenzo pensó, ¿y si él era ahora quien la estaba completando? ¿Y si esta historia ya había sido escrita y él solo estaba viviendo su final? Unos días después, ocurrió un hecho inusual en la Biblioteca Nacional de Roma. Una vieja caja, sellada durante años, se abrió de repente. Dentro había una carpeta titulada Proyecto Seralin. Contenía fotografías,
bocetos e informes en los que se mencionaba que Seralin fue un pequeño país insular al sur de Europa que se hundió en el mar en 1938. Pero, según el informe, algunas personas afirmaban que en ese lugar el tiempo no se detenía, sino que retrocedía. Dentro de la carpeta había una fotografía, una joven sonriendo junto al mar. Debajo se leía, Elisa Marens, Seralin, 1938. Las manos de Lorenzo comenzaron a temblar. Si esa foto era real, entonces Elisa debía tener 125 años. Pero hasta ayer, ella era una mujer viva de 63 años. La curiosidad de Lorenzo se había transformado en obsesión. Investigó todas las fuentes posibles desde la noche en que Elisa desapareció del hospital. Finalmente, en el sótano de una antigua iglesia cerca de Venecia, encontró una puerta idéntica a la del mapa del libro. En los bordes estaban grabados los mismos símbolos que en la bala de Elisa, y en el centro había un hueco vacío para una piedra azul. Colocó allí la lágrima azul. En cuanto la piedra encajó, la pared pareció respirar y la puerta se abrió. Dentro había una mezcla de niebla, humedad y luz. Un campo donde el cielo permanecía siempre en tonos de amanecer. A lo lejos, tras las montañas, se divisaban las ruinas de una ciudad, pero las sombras de las personas que vagaban por ellas estaban vivas. Eran como recuerdos con forma humana, caminaban, hablaban, reían. Y entre ellos, Elisa estaba de pie, sonriendo. «Has vuelto», dijo ella. Seralin solo existe cuando alguien lo recuerda. Y tú lo recordaste, nos volviste a escribir. Lorenzo tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿ustedes son personajes de una historia? Elisa negó con la cabeza. No. La historia no nos creó. Nosotros la mantuvimos viva. Cuando el mundo nos olvidó, nos refugiamos más allá del tiempo. Y cuando alguien volvió a leer nuestro nombre, regresamos. Por eso aparecí en la estación. Tú abriste la página que despertó la puerta. Lorenzo dio un paso adelante, pero el suelo bajo sus pies comenzó a volverse líquido. Ahora vuelve, dijo Elisa. Seralin está fuera del tiempo. Solo se abre para quienes creen en el pasado. Si te quedas aquí, jamás podrás regresar. Colocó la piedra azul de nuevo en su mano y una pared de luz lo envolvió. La niebla se disipó y él volvió a encontrarse en el sótano de la iglesia. Pero ahora la pared era completamente de piedra, como si nunca hubiera habido una puerta allí. 6 meses después, Lorenzo publicó un libro titulado Il paese cancellato, la verità di Seralin, el país borrado, la verdad de Seralin. Incluyó todas sus pruebas, fotografías y la desaparición de Elisa. Pero lo más curioso fue que, pocos días después de la publicación, el libro original Las voces del país borrado reapareció en una esquina de una biblioteca, completamente nuevo. En su última página había una nueva frase escrita: cuando una historia se completa, también transforma a quien la escribió. Lorenzo se miró en el espejo, su cabello tenía destellos plateados, pero su rostro mostraba la misma paz que el de Elisa. Aquella noche, al cerrar los ojos, escuchó en sueños la misma voz: Seralin ha despertado. A la mañana siguiente, un breve titular apareció en un periódico de Roma. El profesor Lorenzo Baldi desaparecido. En su casa solo se encontró una piedra azul y una nota que decía: la historia ha terminado. Amigos, algunos dicen que Seralin fue un país real, otros que solo fue una historia. Pero cada año, en la estación de Roma, alguien asegura ver a una anciana de pie en el andén 7, esperando en silencio el próximo tren. Amigos, después de escuchar este misterioso suceso, seguramente en sus mentes surgen miles de preguntas. Lo primero que deben entender es que la mayoría de estas historias, reales o ficticias, no existen solo para sorprendernos, sino para hacernos pensar.
La existencia de un país como Seralim puede estar fuera de nuestras nociones comunes de historia o geografía, pero esta historia deja claro que el tiempo, los recuerdos y la realidad a veces juegan extraños juegos entre sí. También hay que recordar que los hechos de este tipo rara vez se confirman por completo. Algunas cosas solo permanecen como signos o símbolos, como la piedra azul de Elisa Marens, las cartas ocultas en el libro o su aparición repentina en la estación. Todo esto nos enseña que hay mucho más en el mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, pero que, aún así, existe. Y lo más importante, no debemos limitarnos solo a escuchar o leer tales historias. En ellas se esconde la verdad, la curiosidad humana y el espíritu de la investigación que nos inspiran a ampliar los límites de nuestro conocimiento. Si ustedes también desean que sigamos trayendo más historias asombrosas y misteriosas como esta y mantenerse al tanto de cada nueva investigación, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así recibirán una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Amigos, recuerden, el mundo no es solo lo que vemos, sino también lo que está oculto entre el tiempo y los recuerdos. Nos vemos en el próximo video, donde intentaremos descubrir otro aspecto de este enigma cósmico.